clientes es comprensible que muchas veces nos ven a nosotros como agentes inmobiliarios, como esos cazadores que están detrás de una sola comisión y no ver el lado humano de nosotros que pasamos los mismos retos y dificultades que ellos. Y es por eso que hoy nuestro invitado estará abriendo su corazón, contándonos un poco de su historia, de cómo empezó y que él se define como un amante a viajar, explorador en lo que es la parte de la comida y extra, ¿verdad? Porque esto es algo que me impacta, está en el 1% de los agentes más productivos de los Estados Unidos. Así que hoy nos abrirá su corazón el señor Oscar Terán. Bienvenido a Conversando con Stephanie Cabral de Fe, Familia en Real Estate. Gracias por esta invitación. Para mí es un placer tenerte aquí hoy. Para mí también. De verdad que, bueno, estoy muy emocionada porque hay mucho de qué hablar contigo. Dos personas que hablan mucho, Es que así. se prepare la audiencia. Prepárense que aquí vamos, esto va a ser un round Esto robin. es pica y se extiende. Pero de verdad quiero pues decirle a la gente que eso que dije, que la gente a veces no ve la parte humana, ¿verdad? De nosotros y no ve a veces como esas personas que están cazándolos. Eso se da el caso de muchas personas, pero también estamos, lo que sí nos ponemos en los zapatos de los clientes y yo creo que tú haces eso de una manera excelente porque te vas del lado de ellos, te pones en el zapato de ellos y creo que hay una conexión que se da con el cliente ahí que es increíble. Y de verdad que es un privilegio también que te hayan pues nombrado como ese 1% de los agentes más productivos en Wall Street y eres de los pocos latinos que están en esa lista y además que eres parte de nuestro equipo C5, así que un aplauso para eso. Gracias. De verdad que sí, te felicito. Súper, con mucha humildad, muy contentos. Y nada, es el fruto de muchas cosas que han pasado. Y es eso, ¿no? Hay veces que uno ve nada más la punta del iceberg y cuando ves hacia abajo es una sucesión de muchas cosas buenas y malas, Claro. porque así es la vida, que hacen el éxito. Y el éxito para mí es muy cómico porque el éxito es muchas veces uno piensa que el éxito es como que no sé, una cara A, una cara B, o eres exitoso o no eres exitoso. Pero en la realidad es que incluso en éxitos o en personas exitosas tienes una cantidad de matices que uno mismo es psicológicamente todos los días. Claro. Trabajar para nuevos éxitos porque uno también, ¿sabes? Es humano. No, entonces hay veces que estás muy arriba y veces que estás muy abajo porque tienes también muchas cargas, tienes preocupaciones. Y de eso vamos a hablar también, correcto. porque esas son cosas, la gente nada más ve el éxito, pero no ve el proceso. Total. Y yo sé que todos hemos pasado por procesos y hoy quiero también que me cuente unos de ellos y que nos remontemos un poquito más a la historia. Naciste en Venezuela, cuéntanos un poquito porque quiero ir por orden. Buenísimo. Para que realmente la gente pueda aprovechar esta entrevista y pueda conocer quién eres, de dónde vienes y qué hacías en Venezuela. ¿En qué año naciste y dónde naciste en Venezuela? Yo nací en Venezuela, en Caracas. ¿Caraqueño? 1980. Tengo 41 años. Dios mío, aquí está. Bueno, ya, me preguntaste la edad, no tengo problema. Orgulloso de eso, generación de los 80. Nací en una familia súper bonita, amorosa. Mi mamá, mi papá, mi hermana, ¿sabes? Todos, gracias a Dios, pues están hoy con nosotros. ¿Están aquí en Miami también? Mi papá vive en Madrid, mi mamá vive en Venezuela, en Barquisimeto. Mi familia, aunque nacimos en Caracas y yo viví en Caracas hasta los 12 años, mi familia es de otra ciudad que se llama Barquisimeto. Que la conozco perfectamente. No he ido, pero tengo muchos amigos también que son de allá. Que nos llaman guaros. Entonces, mi abuelo, de hecho, viene de un pueblito que se llama Carora, que es un pueblito súper auténtico. Y nada, nosotros siempre tuvimos muchas raíces con Barquisimeto. A los 12 años nos fuimos a Barquisimeto. Entonces yo viví hasta los 12 en Caracas y de 12 a 18, que me gradué en el colegio, viví en Barquisimeto. Entonces muchos de mis amigos, ¿sabes? La edad así de secundaria, ¿sabes? Cuando uno empieza a salir, a echar broma, son de Barquisimeto. Entonces yo tengo una mezcla chévere, pues tengo gente de Caracas, gente de Barquisimeto, pero me defino como un guaro que nació en Caracas. Un guaro que nació en Caracas. Exacto. Entonces me tienes una hermana, o sea que son dos. Tengo una hermana, correcto, y por parte de mi papá está vuelto a casar y tengo una hermana, o sea, tengo una segunda hermana y un hermano. O sea, en total son cuatro. Tengo tres, exacto. Súper. Aquí hay algo que yo quiero, antes de continuar, que me llamó mucho la atención, una entrevista que te hicieron el año pasado, una frase que dice, no importa en qué momento estás de tu vida, tienes que contar tus bendiciones. ¿Es así? Y obviamente, wow, esa frase me llegó, me tocó mucho porque yo creo 100% en eso,
creo realmente que no importa en el momento que nos encontremos, como dijiste anteriormente, vamos a estar a veces en una alta, en una baja, Claro. en momentos, pero hay que contar esas bendiciones porque hemos sido privilegiados. Totalmente. Y hay veces, y yo, o sea, no recuerdo en qué contexto dije en ese momento lo de las bendiciones, pero yo creo que hay veces que la misma entorno, sociedad, ambiente, te hace quizás siempre querer más. Y hay veces que yo me he dado cuenta en mi vida, yo siempre he pensado que yo he sido súper ambicioso. Desde muy chiquito yo he sido muy, ¿sabes? Ambicioso, driven. Y llega un momento, ¿sabes? Donde tú empiezas a alcanzar cualquier meta que te pongas. Y yo me di cuenta en algún momento de que no es que soy ambicioso, es que también uno tiene que valorar las cosas que uno tiene, porque hay veces que lo que tienes te hace feliz y no necesitas más. Y es difícil, porque muchas veces estamos en esta sociedad que siempre quieres más. Entonces yo creo que un poco lo de contar las bendiciones es que hay veces que no sabemos lo que estamos pidiendo, hay veces que lo que tenemos está perfecto. Entonces, ¿para qué más? El cuento del pescador, no sé, imagínate en República Dominicana, el que está feliz en una playa espectacular es como que, bueno, pero ¿para qué ¿Para quieres qué quiero más? O más? sea, y es verdad, o sea, hay veces Sí. que uno se complica, se sobrecomplica mucho también, porque creo que hay que saber leer bien de que hay una parte de calidad humana, de decir, aquí estoy contento con las cosas que tengo bendiciones a mi alrededor, tengo familia, tengo salud, y no necesariamente esa ambición de siempre querer más Claro, yo está creo que bien. también viene que no solamente una ambición, sino también yo lo veo, Oscar, porque en el caso tuyo también lo veo, tienes tanto que aportar y que si nos quedamos como estáticos en un solo lugar, no es ambición, pero queremos llegar a más personas. O Claro. sea, me pasa ¿A ti también a también? mí. Claro, tú O sea, eres igual, claro. queremos dar más Sí. y como que cuando estamos tan tranquilos, ok, puedo hacer algo más. Es verdad, es verdad, Eh, es verdad. ¿Verdad que sí? Sí, Ese sentimiento. claro. Pero algo que te haya marcado, o sea, que tuviste, bueno, a lo mejor otros lo vieron como un fracaso, pero en ese momento de fracaso, entre comillas, o ese momento donde pasaste una situación, ahí aprendiste. Ahí es donde yo entiendo y lo he vivido, que en esas pruebas es donde más crecemos. Claro. Entonces, no sé si tienes algo que te haya, ¿sabes? Marcado de repente, no sé, en tu niñez o de repente ahora en tu negocio, que tú digas, sí, yo pasé por esto, pero Claro. aprendí. Mira, un aprendizaje en tu país, En mi país, porque En República Dominicana, nosotros, yo estuve en tu país y le tengo mucho cariño. Viví un año, 6 meses en Santo Domingo, en la capital, y 6 meses en La Romana. Hicimos un proyecto que se llama Lumo, que son motos eléctricas. Estoy hablando de esto es en el 2010. O sea, sí, me acuerdo cuando nos conocimos que me dijiste yo que tú viviste en República Dominicana, o sea, como fue algo exactamente. como que no me lo esperaba. Sí, sí, no, y yo, sabes, de verdad que le tengo muchísimo cariño. Siempre te digo que soy fan de Samaná. Pero se parece un poquito a Venezuela, ¿no Se te parece mucho, claro, y además hay mucha gente de Venezuela Sí. allá, o sea, que con la situación de Venezuela, pues han hecho cosas muy chéveres también y han conectado muy bien con el país, y de verdad que los dominicanos son, ¿sabes? Fantásticos. A mí me encanta, cada vez que voy, Gracias, gracias. cada vez que puedo regresar voy, y me encanta, te lo he dicho, soy fan de Samaná, Samaná. Las Terrenas, toda esa parte, vayan. Pero ese proyecto creo que fue un poquito temprano para o sea, para el tiempo. El 2010 todavía no estaba de moda todo este tema de vehículos eléctricos, que Ujú, ahorita pues está mucho claro. más normalizado y quizás hay mucha más demanda. Yo venía de vivir, porque yo hice un posgrado en China, yo viví casi 3 años en Beijing. Este hombre, sí, porque espérate, que también habla, cuéntame. Entonces, habla, en esa habla experiencia de mandarín. China, que fue en el 2008 durante las Olimpiadas, a mí me encantaba que yo veía todos los, ¿sabes? Todo el mundo usaba, yo tenía una moto eléctrica en Beijing, yo me movilizaba de punto A a Imagínate, en punto ese B, tiempo. y yo decía, qué curioso que en nuestros países que la gasolina es costosa, muchos de ellos, República Sí, Dominicana muy es costoso. muy costosa la Ujú. gasolina, y además la mayor parte de los vehículos en República Dominicana son motores, motos. Sí, En Venezuela igual, hay un montón de motoconcho. motos, motoconchos, todo este tema. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo no ha llegado esto allá? Entonces mi primo en ese momento estaba viviendo en Dominicana y yo todavía estaba viviendo en China. Y yo le dije, pues no importamos unas motos a República Dominicana y vemos qué tal. Y eso fue lo que hicimos. Creamos una marca, un website, una tarjeta, las tarjetas, todo era perfecto, el branding, la tarjeta. O sea, Todo. de verdad que yo me dediqué en hacer un proyecto perfecto, sin haber vendido una moto, ¿ok? Y en ese aprendizaje, de verdad que hicimos alianzas, ahorita cuando venía en el carro, hicimos alianzas espectaculares con el Banco BHD, con el Banco Ujú. Popular,
donde si tú comprabas una moto, ellos te dan el financiamiento casi que con cero interés, porque a Oye, ellos les interesaba esto, también, pero... o sea, a los bancos les gustó mucho el proyecto porque era un proyecto del medio ambiente, no contaminaba, o sea, le daba en verdad una opción de moverse a una gran masa que la necesita, y nosotros lo vimos de esa manera también. Hicimos una alianza con los Toros del Este. Cada vez que salía el torito, o sea, los que no conocen, o Ah, que sea, esta es la mascota la del equipo de mascota del béisbol. equipo de béisbol, o sea, así como que si tú agarraras y te vinieras aquí a los A los Marlins y Marlins. pusieras al delfín, y Ajá. cada vez que el delfín salía, o sea, cada vez que el toro salía con una moto que la pintamos toda naranjada, que era el color de los toros, y hicimos hasta un reggaetón. O sea, No, yo no, tengo, no, yo no. tengo un reggaetón de la Lumo, de Súbete a la Lumo. O sea, te estoy hablando de todo esto, imagínate, en un transcurso de lo que toma desarrollar una compañía y un proceso. Esto fue un año de mi vida que yo le metí alma, vida y corazón. Todo. Pusimos las motos en todo el país. O sea, yo recorrí tu país de punta a punta. Tú lo conoces más que yo, O Oscar. sea, y me enamoré del challenge, de lo que es tratar de hacer un producto, lanzar una empresa. Y a pesar de todo este esfuerzo, fracasó. O sea, vendimos las motos, pero no era sostenible. O sea, nos dimos cuenta de No, que no es estábamos sostenible. muy temprano todavía en una tecnología que quizás en ese momento no era La adaptable gente no estaba consciente para nada. O sea, la gente quería, y yo hoy lo entiendo, en ese momento la gente quería, o sea, el motor Claro. que sonara duro, que echara bastante humo y más nada. O sea, que no querían una moto un poquito, no era, it was too early, era Ujú, muy ujú. temprano. Entonces, yo hoy por hoy lo veo como un fracaso que me dio muchísimos aprendizajes, Y porque muchas conexiones también. total, y hoy por hoy, o sea, es parte también de lo que yo creo que me hace de que a pesar de que uno recibe golpes, uno es humano, no te digo que no te levantas y dices, wow, I'm down, Ujú. pero tienes que pararte rápido, aprender de los errores y seguir para adelante. Seguir adelante. Y eso para mí, a mí me encanta esa experiencia y la digo con todo el orgullo del mundo porque a pesar de que fue un fracaso lleno de muchísimos aprendizajes y me encantó. O Y sea, eso es lo que quiero dejarle hoy a la audiencia, eh, que en esos momentos donde fracasaste, de repente no se dio el negocio como tú esperabas, correcto. o se te cayó el negocio, como nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Es así. Se te cayó un Se nos contrato. caen siempre. ¿Qué aprendí de esa transacción? ¿Qué Total. debo mejorar? Correcto. ¿Qué Exactamente. hice mal, verdad? En vez de como autocastigarte, que mi culpa, o sea, no sé, o buscar un culpable, sino qué puedo aprender, a quién Es así. conocí, porque de repente conociste a alguien en esa transacción que no conocías antes. Correcto. Y yo creo que pienso igual. Y te De conoces todo. a ti mismo. Te digo por Exactamente. lo menos cosas que yo aprendí de ese fracaso o de esa experiencia en República Dominicana con las motos eléctricas. Aprendí que tenía una cualidad de vendedor que yo estaba dormida. Que tú ni sabías que tenías, que no Yo conocías. no sabía que era vendedor y yo en ese momento o sea, yo literalmente tuve que vender las motos, me iba a los dealers de motos en todas partes. Imagínate con O todos esos sea, tigres allá. a los tigres, ven para acá, mira, o sea, era demostrar completamente otra de las cosas que me di cuenta en esa experiencia es que te iba a decir, se me acaba de olvidar, te iba a decir otra de las cosas, se me fue completo, se me fue el yo completo del otro, había otro aprendizaje que era importantísimo, se me acaba Pero de ir. no te preocupes, que viene ahora. Sí. Ahora quiero que me termines de contar la historia. O sea, en Venezuela, ¿en qué año vienes acá? ¿Qué hacías en Venezuela antes de venir a Estados Unidos? ¿Y qué te motivó a llegar aquí? En Venezuela estudiaba, yo me vine muy chamo, yo me vine a los 18 años, Ah, no, sí. me gradué del colegio y hice un semestre de comunicación social. En Venezuela hice radio y televisión. Yo estudié acá cuando me vine producción de cine y televisión. Yo venía de ese mundo, siempre me ha encantado. Yo llegué acá al Art Institute de 18, 19 años y estudié eso, me gradué de eso. Muy temprano, apenas arranqué, comencé una pasantía en MTV Networks, Aquí veo, sí, 10 años trabajaste en MTV. el canal de música, Sí, me acuerdo. y me gustó, o sea, hice tan buen clic que 3 meses después me ofrecieron un trabajo y yo estaba comenzando apenas la universidad. Entonces, pero yo le vi como una oportunidad tan especial y me encantó tanto que lo que hice fue que cambié todas mis clases a la noche Y comenzaste a trabajar en el y día. trabajaba full time. Entonces yo a los 19 años que llegué acá, 19, 20 años, estaba full time trabajando en TV y en la noche pues fajado en mi universidad. Y fue una Y experiencia trabajar en un lugar que todo el mundo, yo me acuerdo de MTV como que el super mega canal que todo el mundo veía en ese momento, Sí, música. sí, sí, sí. Fue una experiencia, me Total. imagino que... Fue una experiencia muy, muy chévere. Además estas compañías a mí me gustan mucho porque, o sea, es todo acerca de la cultura. Y cuando uno está joven, obviamente ellos buscan también a gente muy joven o sea,
das alma, vida y corazón por la empresa, el salario es lo de menos. Tú lo que quieres es la oportunidad. Y cuando tienes esa plataforma, te da muchas oportunidades de aprender muchas cosas. O sea, tienes muchos sombreros, o sea, haces muchos sombreros. Entonces yo era, no sé, tenía apenas 20 años, 21 años. Yo me acuerdo que en el Unplugged de Alejandro Sanz, que fue en el año 2001, de hecho, cuando pasó el 11 de septiembre, nosotros estábamos en el teatro en el Downtown, que se llama Gosman Theater, que es un teatro muy bonito, porque el Unplugged de Alejandro Sanz era el 13 de septiembre, si mal no recuerdo. O sea, era 3 días, 2 días antes del ataque. Y en Downtown en ese momento, cerraron todos los Downtowns cuando pasó esto. Y nosotros estábamos en la mañanita con un gentío que vivía en Nueva York, que venía a trabajar el escenario, las luces. Y yo me acuerdo del desespero de estas personas de no saber, no te podías comunicar, no habían vuelos, o sea, muchos agarraron carros y se fueron manejando. Pero es lo que te digo, o sea, la experiencia que te da estar desde muy temprano en esa posición. Ambiente, claro. Entonces yo me acuerdo que a mí me echaban broma la productora que se llama Audrey Morrison, que es la productora hoy por hoy de The Voice, el programa de The Voice americano. O sea, es una señora súper, que ella sí siguió en esa industria, súper exitosa. Ella me decía corazón. Yo era un chamo de 20 años, entonces ella practicaba su español conmigo corazón. Y ella me decía, no puedo creer que este chamo ni siquiera tiene, o sea, él legalmente ni siquiera se podía tomar ahorita una cerveza con nosotros. Y yo tenía ya 10 personas, 10 asistentes de producción conmigo, porque yo organizaba toda la oficina para acá, para allá. O sea, yo estaba muy movido. Es que pila, o sea, ¿qué pasó? Aquí. Cuando estás en ese ambiente y lo quieres, o sea, tienes el mundo por delante. Y a mí me encantó, yo lo vi así. Por eso yo estuve 10 años con MTV, desde pasante hasta que me ofrecieron irme a Argentina como director de la compañía de mi departamento. Y yo en ese momento preferí irme a hacer otro negocio, porque yo siempre he sido negociante, como viste el ejemplo del humo, y dijo que ya, duré 10 años, en ese momento yo tenía 28 años y por eso es que yo me voy a China. Yo digo, aquí llegó el momento de tomar riesgo. Entonces, pero China, pero qué cambio tan drástico, y no te dio como, no sé, un sustico, un miedito ir para China. Siempre da, pero yo creo que la emoción de vivir algo diferente o escuchar lo que mi corazón en ese momento decía, ganó. Y yo creo que en ese momento o sea, el corazón y la cabeza lo que decía es que tienes ya 9 años en una empresa que te ha formado muy bien. Y además, hay veces que tú necesitas en la vida saber de que tú puedes llegar hasta la cima, sin llegar a la cima. O sea, yo en ese momento sabía de que si yo seguía mi carrera corporativa, iba a llegar a la cima. Pero quería tomar riesgos, porque yo decía, si yo no tomo riesgo ahorita, que tengo 28 años, ¿sabes? ¿Cuándo los voy a tomar? Sí. Después es más difícil, después la vida, ¿sabes? Te empieza a poner más peso. No es que no lo puedas hacer, pero te pone más peso. Entonces yo en ese momento aprecié todo ese conocimiento y experiencias, fueron espectaculares de MTV, y preferí irme ¿sabes? A vivir otra aventura o el otro capítulo de mi vida. Una aventura totalmente diferente. Totalmente distinta. Otra cultura, sí. Otra comida, otro idioma. No sabías nada de mandarín. No sabía nada. No había ido a China nunca. Nunca. Y te fuiste con 2 maleticas. Literalmente. Así, y literalmente. Hice un posgrado, hice un MBA allá en la Universidad de Pekín en inglés. Mis compañeros de clase, la mayoría eran chinos que se querían quedar en China haciendo un posgrado en inglés en vez de irse afuera. Muchos asiáticos vienen a la Universidad de los Estados Unidos, Inglaterra. Y para mí era increíble porque éramos 7 extranjeros y el resto eran puros, ¿sabes? Compañeros chinos que eran, yo les digo que eran unas máquinas. O sea, estos tipos... la diversión de ellos era leer un libro de Warren Buffett el fin de semana. Yo decía así como que, chamo, ¿qué te pasa? Vamos a salir a karaoke, vamos a echar broma. Tengo que leer un libro. Y te das cuenta de muchas cosas culturales de que nosotros hemos sido privilegiados de que nunca hemos vivido en sociedades de masas. Y cuando te vas para allá y ves y te sumerges en esa cultura, te das cuenta de que es muy distinto cuando tú naces y estás compitiendo toda tu vida por algo. Desde chiquito estás compitiendo por el puesto del daycare, por el puesto de la pelota, por el colegio, por el cupo de la universidad. O sea, son tantas personas que están en competencia eterna. Entonces, claro, cuando estás en competencia eterna, eso sí es un verdadero constante perfeccionismo, porque si no eres perfecto, no vas a tener las mismas oportunidades quizás. Entonces, eso es uno de los valores también que tú aprendes de que nosotros hemos sido afortunados, tanto en nuestro país, República Dominicana, Venezuela, incluso en los Estados Unidos, de que hay muchas oportunidades para que en verdad las quieres, pero no necesariamente entonces tienes que estar presionados para hacerlos, como otras sociedades, como India, como China.
¿Y qué te llevas? 3 cosas que aprendiste en esos 2 años que estuviste allá en China. ¿Y qué tan rápido aprendiste ese idioma? Dime algo en mandarín, por favor. Mira. Me acuerdo que tú me escribiste mi nombre. ¿Qué fue lo que tú me escribiste el otro día? Aprendí un poquito. Ni hao. Me encanta, o sea, me encantó. Yo lo tomé como un challenge y sabía que para poder en verdad aprender el idioma tenía que dedicarme, o sea, yo no estudié mandarín full time. Okay. Para poder aprender ese idioma tienes que, o sea, no es un idioma que lo vas a absorber el hecho de vivir ahí 1 año, 2 años. O sea, tienes que en verdad irte a la universidad, estudiarlo, y una cosa es hablarlo y otra cosa es escribirlo. Eso Son sí dos está cosas, un poco difícil. O sea, aquí nada... para poder leer un periódico, tienes que más o menos saber por lo menos 500 a 600 caracteres. Y te lo tienes que memorizar, pues no es un alfabeto. O sea, tienes que memorizarte 600 caracteres. Entonces, yo ahí soy práctico y dije, ok, jamás en la vida con el tiempo que tengo no lo voy a poder hacer. Entonces, déjame dedicarme a machucar el chino. Y eso fue lo que hice. Lo machucas un poquito. Lo machuco un poquito y yo gozo un pullero. Y además que es chévere porque los chinos cuando ven que tú más o menos estás tratando de hacer el intento. ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo te aceptaron a ti? O sea, mira, los chinos son muy similares a los latinos. O sea, yo venía ya de vivir 10 años en los Estados Unidos y obviamente soy venezolano. Y yo me he dado cuenta de que quizás la persona que nació en los Estados Unidos choca un poco más con la cultura china y lo entiendo, como a lo mejor choca más con la cultura latina. Pues somos vivos, sí. no somos respetuosos en muchas cosas, somos impacientes de que nadie quiere hacer una fila. Es la cultura del que más vivo. Sí. Bueno, y en República Dominicana, imagino que lo viviste. Y Venezuela es igual, eso es cultural. Caribe, somos nosotros que queremos siempre salirnos con... Entonces, el chino es igual. Queremos vivir. Es muy de... hay una parte también son muy familiares, o sea, que también son mucho más cercanos a nosotros en la parte familiar, desde el punto de vista de que en verdad también, ¿sabes? Son familias que les gusta quedarse juntas, sí. ¿sabes? Los abuelos cuidan a los niños. Como nosotros, o sea, que en cuanto a la cultura americana son un poquito más fríos en eso. Totalmente. Los abuelos cuidan a los niños, pues o sea, un poco la cultura popular es de que los papás les dan todo a los hijos para que en un futuro cuando los padres, ¿sabes?, estén más viejitos, sus hijos los cuiden. Entonces, lo ves mucho. De hecho, tú vas a un parque en China que para mí es la mejor manera de ver la cultura en China. Son espectaculares los parques. Cualquier parque que vayas a las 3 de la tarde, en cualquier día, vas a verlo full de niños y full de abuelos. Pues los abuelos son los que cuidan a los niños. Entonces, eso es bonito. Yo hice mucho bonding. La comida, a mí me encanta. Soy súper aventurero con la comida. Ya sé. Eso. Y te das cuenta de que hay una, ¿sabes? Es muy amplia. Tienes muchos tipos de cocina. ¿Te encontraste con algo como que un poco que digo, bueno, ¿será que lo pruebo o no lo pruebo? Tú sabes que hay mucho show también. Una de las cosas que los chinos es muy peculiar es que son tienen un humor muy negro. Ellos saben que uno viene con un poco de ¿cómo se llama? La expectativa de que aquí me voy a encontrar casi con la cabeza del mono. Entonces, exactamente. O sea, ellos ya saben de que uno, el extranjero, ¿ok? El extranjero allá lo llaman laguay, que, ¿sabes? Es la palabra extranjero. Okay. Tú eres un laguay. Todos somos laguay. Tú escuchas uno va caminando y tú empiezas a escuchar laguay. Entonces ellos saben de que uno viene con todas estas expectativas y los tipos tienen un humor tan negro que te van a llevar a comer las cosas que probablemente los tipos ni siquiera comen. O sea, yo por lo menos, o sea, las fotos de los alacranes y eso no, o sea, no pero si quieres show, te van a llevar al show. Eso, claro. La comida es muy rica. Yo tuve una experiencia muy, muy, muy positiva en China. De verdad que para mí fueron 2 años espectaculares. Conocí gente increíble, vi lugares muy bonitos. Nada malo que decir de esa experiencia. Súper positiva. Qué bueno sí. que pudiste vivir esa experiencia en esa edad. O sea, que Total. Creo que te dio, pues, te agregó, te dio cosas que aprendiste que realmente... Y ahorita Connecting the Dots, con lo del República Dominicana y el humo de los aprendizajes en China, yo me acuerdo, pues, cuando comencé a vender inmuebles, yo creo que parte de lo que viví en República Dominicana y parte de lo que viví en China yo me acuerdo que yo tenía que negociar todo. Los chinos son súper negociantes. Imagínate, más negociantes. Entonces, o sea, casi que vas a McDonald's, que la broma está ahí el menú impreso y cuánto cuesta, y la papita frita, cuánto cuesta, y la papita frita costaba $1.99, te decían $2.50, pero mira, ahí está $1.99, la acabo de comprar ayer en $1.99, no, entonces tenías que negociar todo. Entonces yo creo que yo hice un máster en negociación en China, que te ayudó. Que cuando vine para acá a vender casas, era como que qué pena me va a tocar una puerta y decirle, señora, usted no quiere vender su casa. Cuando venía de esa locura ya. De esa escuelita. Sí. Pero cuéntame, ¿en qué año
decides, o sea, qué te motivó a sacar la licencia y empezar en la parte del real estate? Buena pregunta. Cuando regresó de República Dominicana, era, ¿sabes? Esto es que 2012. 2012, el mercado acá, o sea, ya Estados Unidos se estaba recuperando de la crisis inmobiliaria del 2008, crisis financiera. Y cuando llego acá, tenía, como todo en la vida, tenía una bifurcación. O sea, tenía dos opciones. O me empleaba de nuevo, que ¿sabes? Tenían buenas conexiones y sabía que me podía emplear de nuevo, o iniciaba algo distinto, ¿sabes? Emprendía. Pero venía de un golpe, Exacto. ¿sabes? Venía de un try and error, pero igualito con las mismas ganas, ¿sabes? De triunfar. Un gran amigo mío, que él sabe que, ¿sabes? Le debo muchas cosas y lo quiero muchísimo, es developer, es Diego Ojeda. La familia Ojeda y su papá, Alan Ojeda, tienen una empresa que se llama Rilea. Rilea hicieron One Broadway, ellos hicieron el desarrollo de 1450 Rico, The Bond, y hacen también muchos proyectos de multifamiliares. Ellos los construyen, los gerencian, y de verdad que, ¿sabes? Una familia espectacular. Y siempre les digo muy bien raíces. Diego trabajó conmigo en TV. Trabajamos juntos. Hicimos varios proyectos juntos, o sea, nos conocíamos muy bien. Y Diego, que también se metió sus buenos trancazos intentando hacer cine, y cuando vino la crisis inmobiliaria, su papá, que estaba acá a todo pulmón, ¿sabes? Tratando de empujar, ¿sabes? Claro, la crisis, lo jala y le dice, Diego, te tienes que venir para acá a ayudarme. Y Diego aprendió de esa manera. Cuando yo regresé de China, Diego, que me conocía muy bien, que él había pasado por lo mismo de entrar a una industria distinta y le encantó, me dijo, Oscar, vente para acá, ¿sabes? Ellos tenían en ese momento una oportunidad puntual de trabajo en su compañía y me dijo, vente para acá porque a ti te va a encantar esta industria. Tú vas a ser bueno en esto, te va a gustar. Es algo tangible, lo vas a poder tocar, lo vas a poder vender, o sea, tú vas a ser bueno en esto. Y yo dije, ¿por qué no? Yo estaba regresando a República Dominicana, me pareció chévere. Como anillo al dedo, me cayó como anillo al dedo. Entonces, en ese momento, estando obviamente trabajando para un desarrollador, en ese momento estábamos comenzando la sala de venta de The Bond, del proyecto. Okay, temporal, ni siquiera la sala formal, era una sala temporal que estaba ahí en South Miami, ¿sabes? Donde, abajo de One Broadway. Y conozco varias personas que, ¿sabes? Como Jessica Juliao. Claro, la Juliao. La Juliao, Jessica. Tiramos a Daniela. Exactamente. Bueno, Daniela ni siquiera estaba. O sea, Daniela todavía no se había sacado la licencia. Estaba Lida, estaba Jessica. Las quiero muchísimo y bueno. Son lo máximo. Yo le digo socias. Jessica me dice, pero socio, Oscar, tú tienes todo para vender inmuebles. ¿Qué estás haciendo tú? Sácate esa licencia, que láncete al agua, que yo te enseño aquí tú. O sea, tú tienes todo para vender. Entonces, claro, yo estaba trabajando con el developer, aprendiendo un montón de cosas, ¿sabes? De la estructura, ¿sabes? Cómo desarrollar negocios, la parte multifamiliar que me encanta, la parte comercial. Pero no estaba en la sala de ventas como tal. No estaba en la sala de ventas, pues yo representaba al developer y lo que estaba era más encargado de la logística, el presupuesto, ¿sabes? Todo. Y me saco mi licencia. ¿Por qué? ¿Sabes? La lógica era, bueno, estoy trabajando con un developer, estoy en estas cosas, el mercado se está repunteando, me saco una licencia porque uno nunca sabe qué puede pasar. Literalmente, la típica mentalidad de que la guindo en algún lugar. De algún lado. A ver qué pasa. Y vemos qué pasa. Y así hice. Me saqué mi licencia, la guindé. ¿Eso fue en el 2011? Eso fue en el 2012. 2012. En el 2012. La guindé, pero viendo un poco, ¿sabes? El ambiente que había en ese momento y cómo se estaba un poco recuperando el mercado y la gente que estaba a mi alrededor que era tan chévere, que es lo que vemos día a día nosotros acá de vamos, que tú sí puedes. Claro. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Cuando terminó ese trabajo con Rilea, ¿okay? Yo tenía la opción otra vez de o me lanzo, ¿sabes? Sí. En el avión, literalmente, con paracaídas o sin paracaídas, que uno no sabe. Y eso fue lo que hice. Yo dije, tengo mi licencia, ¿sabes? Yo voy a empezar a vender inmuebles. Y con esas maestras, con la Julia, o sea, por favor. Yo a ellas les digo que siempre que les debo muchísimo, porque ellas me dieron un empujón, como igual se lo debo a Rilea, a Alan, a Diego. O sea, hubo mucha gente que en verdad, cuando tú empiezas este negocio, hay mucha gente que te abre los brazos y te da una confianza. Yo creo que definitivamente, Oscar, estuviste como en el entorno correcto, en el momento correcto, con personas que de verdad querían ayudarte, que son personas, bueno, yo no conozco a Diego, pero conozco a la Julia y tienen siempre ese deseo de dar, de ayudar, de wow, que son apasionadas por lo que hacen, lo hacen de corazón. Y son muy buenas, o sea, uno lo ve como que wow, o sea, es que en verdad hacen su trabajo tan bien, que te motiva, o sea, uno que está afuera y dice, wow, en verdad sí, o sea, hay veces que lo que necesitas es un empujón y alguien que crea en ti, que quizás muchas veces muchas veces los desconocidos
ven algo en ti que la gente cercana No lo ve. quizás lo ve, pero no lo dice. Entonces, hay veces que uno tiene que escuchar un poquito y también uno como desconocido, cuando uno ve algo en alguien, uno también tiene que actuar de esa manera en decirlo, porque tú no Sí. sabes cómo puedes inspirar a la persona. Y tú no sabes en qué momento De su vida. está Ujú. que puedes quizás ayudar también a alguien con un comentario que a lo mejor es tan sencillo, pero wow, o sea, todos, creo que todo, eso es una de las cualidades de los seres humanos que todos necesitamos que nos pasen una mano y que nos Claro, digan, claro que aquí estoy sí. para ti, qué bueno, hiciste buen trabajo, y de verdad que en ese momento para mí ese grupo lo hizo, y eso me dio una confianza yo venía, como te digo, de China, venía de República Dominicana, venía con muchas ganas de triunfar, y triunfar no por triunfar, pero triunfar de ese sentimiento que todos tenemos de querer ser bueno en lo que uno hace. O Ujú. sea, de querer brillar, ¿sabes? Por ti mismo en algo. Yo venía con unas ganas enormes de hacerlo. Entonces yo estaba como una esponja. Estoy listo. Absorbiendo Entonces, todo. claro, en ese momento el mercado estaba recuperando y habían cosas que estaban pasando en la industria. Había tecnología nueva que todavía era como que un poco abstracta para quizás los realtor tradicionales, como Zillow, Sí, Trulia, todas justamente. estas Yo empecé cosas. en el 2013. O sea, más o Exactamente. menos fue ahí. Y yo me lancé al agua. Yo decía, mira, yo sí, yo puedo decirle a toda mi familia, a todos mis amigos de que, hey, soy Oscar y me acabo de sacar mi licencia. Pero yo decía, ¿con qué cara yo voy a llegarle a toda esta gente? Si ellos sabían de que este tipo viene, Acaba de este fracasar tipo, este República tipo viene de Dominicana. República Dominicana a vender unas motos. Y hace unos años estaba en En Beijing, China. en China, en Asia, o sea, el viajero, pues. Y después, antes de eso, estaba haciendo un blogs de Ricky Martin, de la ley, Y de la ahora quiere tal, de la vender alianza. Y casa. ahora eres realtor. Era como que, o sea, la credibilidad cero, pues. Cero. Para Entonces, rematar. entonces yo dije, vamos a hacer una cosa. Yo quiero probarme a mí mismo de que yo puedo hacer esto. Y una vez que yo me lo pruebe, la gente, pues, Claro, va que a querer venga. que venga. Entonces, yo literalmente me fui a desconocido. O sea, yo no me fui por la ruta tradicional de primero tu círculo de influencia. Me voy a desconocido 100%. Y para mí desconocidos era literalmente ir a tocar puertas, ¿ok? Ir a cualquier for sale by owner que había a decir, hola, ¿por qué no estás trabajando con un agente inmobiliario? Yo creo que yo te puedo vender tu casa por más. Y así fue como yo comencé. Y por eso fue que yo siempre me dediqué a listing, porque comencé por listing. Comenzaste por lo que es más difícil. Fíjate algo, y esto es interesante, Oscar, que lo menciona. Y siempre hablamos en los congresos y que tú eres, bueno, sé, top listing agent, que tú empezaste al revés. Tú Sí. empezaste por lo que a la gente tradicional se le hace más difícil y como siempre hablamos, hay un proceso y es más fácil trabajar con una persona que vaya a rentar, ¿verdad? Totalmente. Y luego con la que vaya a comprar. Y por último, esa persona que confía tanto en ti que te entrega, aquí te entrego Correcto. mi casa para que vendas. Y por eso dije al principio que tú tienes tú conectas con la persona. Y eso yo creo que es algo que uno nace como con ese chip, ¿verdad? Claro, Y hay muchas personas que lo van desarrollando, hay otras que le cuesta más trabajo, claro. pero yo creo que tú tienes ese charming, eso que bueno, que tú hablas con la gente y comienzas a hablar de todo y la gente hace clic contigo, ¿sí o no? Sí. Cuando tú tocabas la puerta te decían, ay, mijo, sí, claro que sí, venga, ¿a Venga, dónde firmo? un cafecito, Un cafecito, ¿a dónde le firmo? Cuéntame si te pasaba. Historia cómica, dos historias cómicas de cuando comencé. La primera es que la primera persona que me dio la oportunidad de su casa se llama Ralph, que lo vi hace poco todavía tengo relación con él, es una familia fantástica. Ellos estaban vendiendo su casa en For Sale by Owner y nada, yo le toqué la puerta, literalmente. Y encantadora, ¿sabes? Su esposa tenía un chamo chiquito que en ese momento no sé, pues tenía 3 años, hoy por hoy es un tarajayo. Y ese listing no lo pude vender. Fue mi primer listing. Lo listé Wow. y me recuerdo que So it became an expired listing. yo tenía 3 meses para venderlo y eso fue en diciembre. Y claro, yo estaba muy jojoto, o sea, estaba muy verde. Estaba novato. Llegó un realtor que el tipo era el tiburón, pues, ¿no? O sea, El te shark. das cuenta de que el tipo era demasiado tiburón y llegó con un cliente y el cliente acaba de vender su casa y necesitaba hacer un 1031 exchange. Necesitaba mover el Mover el dinero de dinero un lado a de otro la para- ganancia de la venta a otra. Yo en ese momento no sabía ni siquiera qué era eso. Y el tipo fue tan agresivo, puso una oferta, que la oferta no era listing price, era un poquito por abajo, la estaba negociando, pero el tipo agarró y dijo, y tú sabes que o sea, él puso un punto más de comisión. O sea, él puso una oferta, y para los que están escuchando, pues, y que no saben, a lo mejor las ofertas, generalmente las comisiones tradicionales son 6%. Sí. 3% para el lado que representa el vendedor, 3%. Eso no es una regla de 3, pero es lo General. general. Ujú. Y en este caso era así. Él puso 4% para él
y 2% para mí. Te estoy hablando de mi primera venta, o sea, y yo literalmente, yo necesitaba ese dinero. O sea, para Claro. mí, yo Era estaba importante contando los contando. días que yo cerrara esa casa y cuánto, porque era mi primera venta. O sea, estás iniciando un negocio y necesitas la liquidez. Y a mí me impresionó tanto de que este tipo me negoció, o sea, de esa manera que yo dije así como que, wow, esto no es ético ni siquiera, ¿no? O sea, las alarmas así como que Ajá, esto no es ético, o sea, a mí me molestó. claro. Y yo me acuerdo que la manera como yo lo manejé es que dije, bueno, vamos a hacer una cosa. A mi cliente yo le dije, vamos a contraofertarle, ¿ok? Y simplemente el equivalente al punto que él quiere se lo subimos a su cliente. Si su cliente lo quiere pagar, Que se lo buenísimo. O pague. sea, y eso hizo que no vendiéramos la casa y se expirara el listing y yo no Wow. vendí la casa. Hoy por hoy echo para atrás y digo, no vale, yo hubiera vendido, o sea, Yo yo hubiera hubiera, yo agarrado, hubiera dejado o eso sea, ahí. yo me hubiera quizás, uno estaba un poquito mucho, o sea, tenías una carga más, era más emocional Sí. en ese momento y he debido ser un poquito más práctico, No, pero son cosas que tú aprendes. claro, y también que estabas pasando por una necesidad, o sea, de Total. repente que necesitabas producir ya, y tú decías, no, ¿y cómo ese tipo se va a quitar un punto de mi O sea, comisión? totalmente. Era como que, wow, además que yo, ¿sabes? Uno lo ve como que mi colega me está tratando de lanzar a mí debajo del autobús. Era como que, pana, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Y qué pasó con ese cliente? Si no viste la propiedad, Ese cliente decidió no vender. Ellos decidieron remodelar su casa. Ellos estaban vendiendo porque ya la casa tenía un solo baño, era 2 cuartos, un baño. Entonces ellos decidieron quedarse con la casa, remodelaron, le hicieron un cuarto y después, unos años después, ellos vendieron. y tú la Y me lo vendiste? dijeron. No conmigo. Me Ok. dijeron, Oscar, mira, ¿sabes? No sé, era alguien familiar, un vecino. Le dieron una oportunidad y vendieron la casa. Y yo o sea, no lo tomé a mal para nada. O sea, yo también estaba ya en otro momento De tu pero negocio. fue un aprendizaje. O sea, fue un Claro. aprendizaje y todavía yo mantengo contacto con ellos, pues gente súper chévere. Siempre reciben Tus como correos, mis eso vamos a correos hablar. y me responden, Oscar, o sea, uno mantiene relación. Y sorry que nos estamos metiendo aquí, pero la segunda No, el cuento, yo creo que me eché anécdota cuento, súper cuenta. interesante es que uno de los primeros negocios fue una persona, y aquí fue atacando mucho for sale by owners, personas que tú no conoces, leads. Y me acuerdo que cuando llamaba a la persona, era como que una máquina que te respondía en la llamada. O sea, suponte, yo llamaba y te llamaba por teléfono y me respondía como que una operadora. Hola, ¿cómo estás? Dame un segundo. O sea, había un delay en las era algo raro, yo no entendía qué estaba pasando. Y hago la cita para ir a la casa. Cuando llego a la casa, esto es por Little Gables, por Coral Sí, Gables, porque, ajá. arriba de la calle 8. Me doy cuenta que la persona, o sea, el dueño de la casa es sordomudo y su esposa también. Wow. Y ellos estaban usando un sistema que yo no lo conocía, donde básicamente cuando tú tienes un hearing impaired, como se Ajá. llama, tú puedes, o sea, tú tienes un sistema donde tú escribes por texto y tienes a una persona que Que sí se habla, lo que es como hablo. un operador Ajá. que te hace el quite de la respuesta. Por eso es que hay un delay en la comunicación. Y claro, o sea, Tú no sabías lo que estaba pasando, tú no no tenías sabía. ni idea. Uno de los hijos eh, era el que, claro, cuando tenías esa reunión en persona, uno de los hijos era el que actuaba, que sí, obviamente se comunicaba Por por señas. lenguaje de señas, y era el que completamente estaba haciendo el triángulo de la conversación. Imagínate una negociación de un listing, explicar la parte legal de Wow. cómo funciona un listing agreement. Tengo que tomar fotos, tengo que venir para la casa. Cuando venga una negociación y una oferta, eso es lo que vamos a hacer. Y listamos la casa. Hicimos una relación espectacular, es una familia espectacular. Listamos la casa, vendimos la casa. Y para mí eso o sea, fue una Una experiencia. experiencia súper bonita porque este negocio, o sea, yo estaba muy comenzando y una de las cosas más chéveres es que conoces a tanta gente y si te pones en esa posición, pues, ¿sabes? No No, sé, o sea, es que baja, marca la sí, diferencia, le dejas una huella. O sí, sea, el hecho de que tú te hayas tomado el tiempo, y me imagino que de repente te vieron a ti como, o sea, le transmitiste esa confianza y como bien dije, te pusiste en el zapato de esa persona. O sí, sea, porque otra persona de repente no tiene la paciencia o no lo, ¿me entiendes? No creo que todo el mundo está preparado para trabajar con todas las personas. Yo creo que esto es lo lindo, como tú dices, de este negocio, que es muy conocemos bonito. muchas personas que no sabemos el cambio, o sea, lo que podemos transmitirle a esa persona y no sabemos en qué momento de su vida se encuentran, porque generalmente me ha pasado también personas que están divorciando, que venden la Claro, por casa supuesto. por una pérdida de un familiar querido y tú estás como en el medio. Tú tienes que venir ahora Muy como fuerte. a lo mejor hasta con un hat de psicólogo, o sea, Sí, sí, como sí, claro. de también decirle, hey, todo está bien, o sea, acompañarlo en ese proceso, porque no vamos a estar, ok, te vendo la casa, no me llames para más nada, o sea, la gente se siente como,
ya familiarizado contigo. Claro, sí, sí. Todo Hay un proceso después de que vendes la propiedad donde vienes por tanto tiempo hablando y teniendo esa relación que es como que raro, que te hace falta que ya después. después, ¿sabes? Tanto para el cliente te das cuenta que le hace falta ese closure como para uno también. O sea, Claro, claro, uno desarrolla una relación, que es lo bonito. muy bonita. Y de verdad que quiero que escuchar todas estas historias tan bonitas y cuando empezaste que te tocaron, ¿verdad? Desde el inicio. ¿Qué tú puedes decir, Oscar, que ha sido eso que tú has hecho con constancia que te ha llevado a alcanzar esos logros en tu negocio? Porque como es un éxito, es una palabra que algo que pudiera definirse de muchas formas, Claro. pero alcanzar eso esa posición, ¿verdad? De autoridad en la parte inmobiliaria y ¿sabes? En tan poco tiempo, todo ese pues, ¿van cuántos? 12 años. 10 años. 10 años, imagínate. En 10 años, lo que de repente a otras personas le tomaría, ¿qué? 15, 20 años, tú lo has logrado en 10 años. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Yo creo que o sea, cuando iniciamos, o sea, cuando inicié este recorrido pues inmobiliario hace 10 años, era sobre el sentimiento de no fallar. O sea, yo sí me acuerdo en ese momento que había un sentimiento muy grande en mí de esto es. O sea, no voy a dejar, o sea, no me voy a dejar caer o fallar. Este es el negocio, ¿sabes? Hay algo aquí que está haciendo clic y que se siente bien y voy a quedarme con esto, ¿sabes? Y le voy a dar con todo. O sea, le voy a poner todas las ganas y el empeño y el conocimiento que uno viene del pasado para poder, ¿sabes? Avanzar. Y poco a poco, yo me acuerdo que mi papá una vez, mi papá también o sea, es negociante, siempre tuvo su propia empresa. Y me acuerdo cuando el negocio de las motos no funcionó en República Dominicana, él me dijo una frase que, o sea, enamórate del éxito del proyecto. No necesariamente tienes que hacer algo que te apasione al principio. Y no quiero que se confunda con Se malinterpreta. haz cosas que no te apasionan. Por supuesto, te tiene que gustar. Pero muchas veces uno piensa de que tu trabajo pues lo vas a amar mágicamente y la realidad es que también te enamoras de una vez empiezas a hacer las cosas bien. Claro. Yo creo que te puedes enamorar de cualquier cosa haciendo las cosas bien. De hecho, historia ahorita que no me he acordado, cuando yo llegué a los Estados Unidos, que tenía 18 años, yo no tenía permiso yo todavía no tenía, ¿sabes?, documentos para poder trabajar acá, tenía una visa de estudiante, pero tú podías trabajar en los dormitorios No, legalmente. Y yo necesitaba pagar el seguro de mi carro. Y yo me acuerdo que el trato que hice con mi papá es, ayúdame a pagar el carro, yo trabajo y yo me pago mi seguro del carro, que es carísimo además, porque tenía 18 años. Sí. Y el trabajo que hice era en la cafetería de los dorms, cuando llegas, ¿sabes? A la universidad ahí. Y era un deli, o sea, hacía hamburguesas y papitas fritas, básicamente. Eso era lo que era. Y yo me acuerdo que yo conecté con el manager, porque el tipo vio que yo estaba, pero que quería hacerlo bien. Y yo tengo una imagen de yo flipeando una hamburguesa, ¿ok? Y poniendo las papitas fritas. Y mi recuerdo es que yo quería hacerlo bien. O sea, no amaba estar en esa posición, pero el hecho de que no lo amaba no significa que no quería que fuera perfecto. Y el tipo me recuerdo que entonces, claro, me agarró de responsable. Entonces me daba las llaves, entonces ya hacía temprano, yo tenía que abrir y cerrar. O sea, era como que muy rápidamente no sé, me promovió, no sé si era la palabra, Claro. pero es eso. Entonces yo creo que si hay algo que ha hecho que las cosas avancen de una manera, O hayan avanzado tan rápido. es ese sentimiento que siempre lo tengo porque soy competitivo conmigo mismo. O sea, que yo lo definiría como trabajar con excelencia. Sí. O sea, no importa quién te esté viendo, o sea, tú lo haces porque tú quieres hacerlo con excelencia. Exactamente. No importa si es flipeando una hamburguesa, si es limpiando algo, si es donde sea que tú estés, lo haces con excelencia. Sí. Y eso trae recompensa. Y eso también, pues, mi esposa siempre me lo dice de que yo soy muy duro conmigo mismo. Y es verdad. O sea, hay veces que ese mismo sentimiento es bueno y es malo. Y uno tiene que también saber cuándo es malo. Balance. El balance. Porque hay veces que tú también te das muy duro a ti mismo. Y la realidad es que tenemos que tener ese balance. Pero definitivamente creo que, o sea, y te lo digo que el Waha Moment fue acá. Wow. Eso es exactamente lo que yo creo que me sigue dando empujar y seguir queriendo ser mejor, el sentimiento, la responsabilidad conmigo mismo de querer ser mejor cada vez. La responsabilidad Sí. de querer hacerlo con excelencia. Es Y eso. de verdad que también, wow, te felicito.
Y qué chévere y lo comparto contigo totalmente. Tú eres igual. Sí. O sea, lo sé. Pero como estoy aquí, Tú eres igual y compartimos. multiplicado por 10. O sea, Compartimos eso y yo creo que eso la gente lo percibe, ¿sabes? Y como tú dijiste, ese señor te vio y te dijo, bueno, a este chamito le voy a dar total, responsabilidad, claro. le voy a dar las llaves. Él se podía ir ya temprano porque sabía que tenía la broma bien Bien organizada. organizada y que no les va a caer mal. Y eso se refleja y eso los clientes lo ven. Sí. Y por eso digo, muchos clientes que lo ven en ti, que lo han visto en mí, que se convierten ya en nuestros amigos. O sea, ya es como, ok, toda la confianza que han depositado en nosotros es por eso, porque ven cómo hacemos las cosas de corazón, Claro. que eso es importante, de corazón, y no como decía al principio, por un monto, por una comisión, que mucha Sí, gente, lamentablemente, en esta industria se presta mucho para eso. Totalmente. Bueno, el ejemplo del El ejemplo del 4%, Shark, decía el del 4%. 4%. O sea, ¿qué quieres que te diga? El shark, el tiburón que vino a este delfín a darle... Yo me acuerdo mi cara que era como que, ¿what? O sea, finalmente tengo una oferta del ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, pero nada. Sí. Qué chévere escuchar esa historia. De verdad que ha sido de inspiración. Y sé que para muchos que nos están escuchando y viendo, en todas las industrias, no solamente en la parte inmobiliaria, hacer todo lo que hagas, hacerlo de corazón. Correcto. Y la palabra tiene también un versículo muy lindo que es eso, hacerlo de corazón, Claro. ¿verdad? Como para el Señor. Cuando tú haces las cosas para Dios, tú lo haces con excelencia. Y si lo haces para Él, vas a agradar al hombre. Total. Y eso se trata. Es así. Entonces, bueno, hablando ahora porque, bueno, este señor acaba casi de llegar a su luna de miel, Es que así. se casó, ya es cabeza Gracias. de hogar, Muchas gracias. ya un hombre felizmente casado. Muchas Y gracias. cuéntame dónde conociste a Natalia. ¿Dónde se conocen? Nati la conocí aquí en Miami. Una historia cómica porque Andrés Vidal, que trabaja conmigo, que es un agente inmobiliario, también colega de C5, buen amigo de Barquisimeto. Andrés tiene un hijo, se llama Tomás, y Tomás cumplía años. Y le hicieron una fiesta aquí en El Doral, en uno de estos lugares de salto, De brincar. de brinca. Ajá. Y bueno, nada, ¿sabes? Me invitaron. Esto fue. Y yo así como, bueno, como no voy a ir, honestamente no tenía muchas ganas. Yo siempre se lo digo, chamo, no tenía muchas ganas porque, ¿sabes? Iba a ir, ustedes estaban todos en su Con plan niños de y eso. esposas y chamos y era como que, sea, llegó Oscar. Yo no quería ir, pero a la vez debía ir. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a pasar, ¿por qué no? Y pasó. Y estando en ese cumpleaños, donde todo el mundo está, brinca, los chamos y todo el tema, veo a esta, ¿sabes? Veo una chica súper guapa, catira, o sea, linda, simpática, y, ¿sabes? Y nos vemos, nos sonreímos, ella me sonríe, yo le sonrío, y nadie nos presentó, y algo nos conectó y empezamos a hablar. Ella tenía su sobrino, me acuerdo, que mi primera pregunta fue, ¿ese chamo es tuyo? ¿Sabes? Ella me decía, no, este es mi sobrino. Y nada, comenzamos a hablar, ¿sabes? Ella en ese momento estaba graduada, ella es abogada, se estaba pensando venir a Miami, ella todavía vivía en Venezuela, su familia estaba acá, y estaba en ese interín. De hecho, ella estaba aquí terminando sus vacaciones, estaba por regresarse unos días después a Venezuela. O sea, que por poco y no la conoces. Sí, o sea, ella nos conocimos y 5 días después, 6 días después, ella se regresaba a Venezuela. Y yo en esa semana cumplía años. Entonces, pero ella al día siguiente tenía que volar a visitar a su prima en Colorado. O sea que literalmente la conocí, chévere, tuvimos una buena conversación, típico, intercambiamos teléfono, intercambiamos Instagram. Pero a la vez ella al día siguiente volaba, regresaba 3 días, 4 días después y al día siguiente se iba para Venezuela. Y yo cumplía años justamente el día de que ella regresaba, el día antes de ella irse a Venezuela. Entonces, bueno, yo dije, ¿sabes? Esto está, o sea, ¿qué fe le voy a poner a esto? Si, ¿sabes? Vive en Venezuela, ni siquiera está acá. O sea, uno empieza también a invertir, ¿sabes? A no hacerse ilusiones Los con las cosas. pensamientos que vienen ahí. Entonces, bueno, la vida es así. Nos conectamos por Instagram. Típico que, ¿sabes? Hablamos en esa semana. Y yo no sabía si iba a ser una fiesta de cumpleaños. Y mis amigos me sorprendieron. Y vamos, tenés que celebrar tu cumpleaños. Y hice la fiesta de cumpleaños. Entonces, claro, cuando yo confirmé la fiesta de cumpleaños, le escribí. Le dije, mira, no sé si vas a estar acá, pero voy a celebrar mi cumpleaños y me encantaría que vinieras. Y si vienes, coordina con Andrés, ¿sabes? Y su esposa para que te vengas con ellos. Y obviamente llamé a Andrés Vidal y a la esposa y que te tienes que traer a Natalia. Y bueno, ella vino al cumpleaños y al día siguiente, literalmente en la madrugada, se tuvo que ir para Venezuela, pero chévere, pues compartimos el cumpleaños, hubo flechazo en el cumpleaños. Ahí fue el flechazo en el cumpleaños. Y desde ese momento que ella se regresó, ¿sabes? Empezamos a hablar muchísimo, eso fueron como 3, 4 meses de distancia, donde hablamos, nos conocimos muchísimo, y después ella regresó en diciembre, y de ahí, ¿sabes? Comenzó pues nuestra relación, noviazgo. Conocí a toda la familia, conocí a mi familia.
una historia bonita con Nati es que yo tenía 12 años sin ir a Venezuela. O sea, Wow. yo tengo 20 años acá y yo no tenía pasaporte. O sea, uno empieza a perder un poquito como que yo lo defino hoy por hoy, después de haber regresado a Venezuela, como un duelo, ¿sabes? Los venezolanos todos tenemos un luto y un duelo con nuestro país, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles donde, pues, ¿sabes? Hay ese sentimiento. Y hay gente que ha hecho las paces y hay gente que no. Yo en ese momento no había hecho las paces con mi país. Lo veía como que, bueno, ¿sabes? Si mi familia viene para acá, que ¿Para qué vengan, tengo que ir allá? yo no tengo que ir para allá. Exacto. Y conozco a Natalia, y Natalia estaba en ese interín de mudarse para acá, pero todavía está en Venezuela. Y Natalia me dice, me gustaría que vengas a Venezuela. Ven y visítame, quiero que veas mi casa, yo quiero, ¿sabes? Como que ven y reconéctate con tu país otra vez. Y yo voy a Venezuela después de 12 años y duré 10 días en Venezuela y ese viaje, o sea, me encantó. O sea, una de las cosas más bonitas que yo he tenido en mis últimos 2 años es reconectarme con Venezuela, con mi país, o sea, ir a mi Con tus casa. Después, imagínate raíces. ir a tu casa después de 12 años. ¿Qué sentiste? ¿Qué No, o sentiste? sea, espectacular, o sea, un sentimiento muy bonito. Te levanta muchas cosas porque justamente yo fui a Canaima. Canaima es una parte en Venezuela que es la selva donde está el Salto Ángel, que es el salto más, la caída de agua más alta del mundo. Es una belleza natural increíble y yo que soy tan aventurero, que he vivido en lugares que me encanta conocer cosas Se nuevas, te había olvidado lo yo hermoso que era decía, tu país. ¿cómo yo, o sea, el orgullo de decir esto es mío y de renacer otra vez y decir, sin importar las cosas buenas o malas que estén pasando, ¿sabes? Este es tu país y sentir como que me perdí tantas cosas por tanto tiempo por no haber hecho las paces o no haber identificado ese sentimiento de luto. A mí eso, wow, o sea, Te hizo como o sea, que yo tengo un momento espectacular en Canaima donde yo sé que esto que te estoy explicando finalmente ¿sabes? Lo entendí y dije, wow, o sea, qué increíble. Y desde ese momento hice las paces con mi país, siempre lo digo. He ido muchísimo gracias a ese pasaporte que finalmente, ¿sabes? Logré sacarme, finalmente. gracias a Nati que me empujó a hacerlo. Cuando vino la pandemia, ¿sabes? Pude ir a visitar a mi familia, pues en ese momento todavía las vacunas no estaban listas en Venezuela y acá tampoco si no era, ¿sabes? Si los turistas todavía no podías ponerte una cuna. Entonces, claro, yo le dije, mamá, yo voy y te visito para que no te arriesgues. O sea, eso ha hecho que me he reconectado muchísimo con amigos, con familia. Me encanta. O sea, hoy por hoy, cada vez que puedo, si puedo, voy a Venezuela y como que le perdí el miedito Ese que miedo uno de... tiene acá de que no, es que eso, o sea, hay una belleza intangible que nunca va a dejar de ser, que es la belleza humana. Y yo creo que es algo que no podemos dejar pasar. O sea, que a todos los venezolanos Vuelvan, les hago un jalón de... No, no, les digo de que, ¿sabes? Yo creo que cada quien, ojalá que todos podamos hacer las paces con Venezuela. ese duelo que pase, o sea, porque yo Sí, sé que es un momento de duelo, pero que pase rápido y que sí, reconecte. va a pasar. Y la historia nos los dice. Yo cuando viví en Asia, cuando vas a países como Camboya, por lo menos, que pasaron por el genocidio más grande del mundo. O sea, Camboya pasó por una de las, o sea, si lees la historia, horrible. Por un tirano que se llamaba Pol Pot, ¿sabes? Por el Camerún, o sea, historias horribles. Un país tan pequeño que casi que la mitad de la población, ¿sabes? Falleció durante esa época. Y hoy por hoy tú vas y, y te das cuenta de que ya pasó. Y eso, no eso fue hace 40 años atrás. O sea, no ha pasado tanto tiempo. Te das cuenta de que uno tiene la habilidad de perdonar mucho más rápido de lo que uno cree. Y cuando te das cuenta de eso, quizás los problemas de hoy no son tan Tan fuertes o grandes y pesados lanzados. como lo que uno se imagina. Entonces, eso nos va a pasar en Venezuela. Va a llegar un momento donde vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, wow, ¿sabes? Uno se imaginaba que las cosas eran mucho más Mucho complicadas más de lo que son. complicada y peor. Ojalá que ese momento llegue, obviamente, rápido, pero yo me quité un peso encima al hacer las Y paces. qué bueno que lo hiciste y que lo estás reconociendo en público. Sí, O sea, total. porque mucha gente a lo mejor se identifica contigo y dice, es que yo no quiero volver, no Sí. quiero recordar. Pero tú sabes algo bonito de eso, Stephanie, que a raíz de ese viaje, a raíz de esos viajes que yo he hecho en los últimos años a Venezuela, que los he grabado y he puesto muchas historias en Instagram, una de las cosas más de satisfacción es que me han llegado tantos amigos que sentían lo mismo que yo y al ver que uno va y que ¿sabes? Pone esas imágenes y cuenta la historia, ellos se han decidido también ir. Los motivaste también a ellos O sea, a hacer eso. ir con sus familias, con sus chavos. O sea, imagínate la cantidad de personas que tenemos acá que sus hijos
no conocen Que no conocen, o sea, ni de dónde vienen sus los padres. padres. Entonces, eso es algo muy bonito. A veces uno tiene un poder de inspirar o hay veces que la gente te inspira de una forma que tú no sabes. Y por eso es lo que Sí, hiciste y de que lo hayas puesto también en redes sociales, creo que eso, como tú dijiste, impactaste sí, y motivaste a otros a que lo hicieran también. sí. ¿Tú sabes a quién le tengo un challenge ¿A puesto? quién? A A Tomás. Tomás, me imagino. A Tomás Hoffman, a su hijo, ¿sabes? Que es una persona tan David, no, aventurera, sí. increíble. O sea, era que Que no ha ido a Venezuela. no ha ido. Yo le dije a Tomás, o sea, yo voy a hacer, Que ¿sabes? David vaya Yo allá. voy a hacer que David vaya a Venezuela porque es que lo va a amar. O sea, lo va a amar Eso y me lo además ve, va a ser tan sí. especial para él Muy reconectarse especial con sus también. O sea, raíces, claro que sí. Y mencionaste, sé que has viajado por muchas partes del mundo. ¿Tienes una cifra de los países que, o sea, te acuerdas buena a cuántos pregunta. países has ido? ¿Has Buena visitado? pregunta. Yo creo que, mira, si mal no recuerdo, debe ir entre 40 o 50 países. Yo creo que Wow, va debe estar en esos números, pero por lo menos 40. un aventurero. Sí. ¿Y te imaginas que en cada de esos países hubiera hecho un video para YouTube? Increíble. Tú sabes lo que es cómico porque la tecnología ha avanzado muy rápido y hay muchos de estos lugares de que uno no tiene, o sea, de que no tiene tantos, no tienes las Recuerdo, imágenes que tienes exactamente. ahorita. O sea, yo me acuerdo cuando yo vivía en China tenía BlackBerry. Y y ahorita es cómico porque tú vas a cualquier país y sacas Google Translator y hasta el menú lo lees en caracteres y Todo, te lo todo. transfiere y hablas y te, ¿sabes? Y cuando yo estaba allá tenía que sacar un diccionario chino. No, no, o sea, tú no te imaginas las cosas que uno pasaba. Pero sí, me encantaría, yo siempre he dicho que me encantaría hacer algo con todos esos viajes y poder, ¿sabes? Tener como que algo más visual, bien sea un Instagram o algo que puedas Que tú puedas recordar esos recordar viajes. esos Sí. viajes. ¿Te ves de aquí a no muy largo tiempo ya con una familia? Claro, por supuesto. Por ¿Cuántos, supuesto que cuántos sí. niños le gustaría tener Me a ti? encantaría tener, mira, yo creo que lo que venga, o sea, con tal de que vengan sanos y con tal de que, ¿sabes? De que nos premien con hijos, yo soy feliz. O sea, que no le pongo un número, en verdad. Así que pronto, bueno, Sí. pronto ya estaremos entonces teniendo Amén. noticias, ¿verdad? Amén. Amén, amén. De un C5 bebé por ahí. Que venga pronto, Pronto, que venga pronto. pronto, Primero pronto. la casa y después los niños. Es así. El challenge de la casa ahora. El challenge de la Ese, casa. ¿sabes qué? Te digo ahora, te reto ahora a que documentes todo tu recorrido en tu experiencia comprando tu propia casa. Ey, ¿verdad? Dale. Mira, Ay, no lo había pensado, gracias. reto. No lo había pensado. Además que Claro. es muy cómico porque yo mismo me autoanalizo y digo, wow, me estoy convirtiendo en mi peor pesadilla. En la peor pesadilla de que sales de una casa y tú sabes que es la casa perfecta y todavía te lo piensas y que no Y sé si le será, voy a poner una oferta. Y yo me digo, chamo, si yo estuviera al lado de ti, como tu real, te hubiera dicho, tú estás loco, tienes que poner una oferta ya. así que los reto a ti, a Nati, Está a que buenísimo. se graben cuando vayan a Me cada encanta. casa, cuenten lo que sintieron, qué pasó con la oferta, Me todo. encanta. Y eso va a ser algo Me bien encanta. chévere. Yo lo I estoy like. haciendo ahora en mi remodelación. Me gusta Estoy mucho. grabando y va a ser una pequeña sorpresa pronto Me por ahí. gusta mucho. Eso es Así que, tremenda idea. viste. Va. Así que bueno, y ya para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, No hablamos casi. no hablamos casi, volviendo a esa frase que tú dijiste, tienes que contar tus bendiciones, ¿verdad? Y no importar el momento en el que te encuentres. La pregunta que siempre hago a todos mis invitados, ¿en qué cree Oscar Terán? ¿Cree Oscar Terán en Dios? Yo creo que hay un Dios, sí, claro. Creo que hay las ganas de todos de buena voluntad. O sea, yo creo que todos tenemos el poder de hacer el bien. Y creo que sin importar la religión que uno tenga presente, porque yo también creo que, ¿sabes? Cuando uno encasilla algo, hay veces que uno también puede dividir. Y yo vengo quizás de mi experiencia, no sé, mi familia, que es muy católica, ¿okay? Yo nací en una familia católica, bautizado, yo fui monaguillo Bueno, aquí, eh, en las misas. O sea, tú sabes, vengo de esa fe eh, esos principios que los valoro mucho. Pero también he tenido experiencias en mi vida con gente muy cercana que son de otras religiones y desde muy chiquito creo que aprendí también a respetar, ¿sabes? Todo tipo de creencia y esa parte me gusta mucho. Mi abuela, que era una persona súper católica, mi abuela fue una mujer
en silla de ruedas desde muy temprano, pues sufría de artritis, perdió una pierna, o sea, le amputaron una pierna. Era una mujer con muchas dificultades, pero tenía un espíritu espectacular. Y era una mujer muy avanzada quizás para su época, en pensamiento. Y era una mujer muy abierta a que a pesar de tu creencia, donde naciste, pues era como que un corazón abierto a todas las creencias y a dejar ser. Y a mí eso, yo creo que yo aprendí mucho de ella, esa parte, y la llevo. Entonces, a pesar de que sí llevo mi conexión pues, mis principios católicos, soy muy abierto también en que, si tú, ¿sabes? En creer en el bien, en hacer el bien. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad como humanos en respetar, ¿sabes? El ambiente donde estamos, el planeta donde estamos, querer a nuestras personas, ver a todos los humanos, ¿sabes? Como Claro. seres de luz y tratar de hacer el bien para todos. Y yo trato, ese es como que mi credo diario, de tratar de hacer las cosas de esa manera, porque yo creo que cuando uno las hace de esa manera, también se te regresan, ¿no? Claro, y es que dice Sí. que Dios es amor, o sea, Es eso. el respeto viene de Dios, el amor, Dios es amor. Sí. Y entonces respetar a los demás, amar a los demás y hacer Claro. el bien viene de Dios, Total. totalmente. Entonces, seguir en esa búsqueda que estás haciendo, el Señor, o sea, llega un momento en la vida del ser humano donde si tú sigues buscando eso que estás en esa hambre de, ¿sabes?, querer hacer el bien, que viene el aha moment, o sea, esa Sí. revelación que viene directamente del Padre, ¿verdad? Que tú dices, wow, o sea, I got it. Totalmente. Y yo sé que tú has tenido muchas experiencias bonitas Sí. y sé que el Señor te va a llevar a Amén. alcanzar otras cosas más y a tener esa visión y a entender muchas cosas que de repente ahora no entiendes, que todos pasamos por situaciones que no entendemos y que luego dices, wow, ahora sí lo entiendo. Total. Así Total. que yo creo en eso y me Gracias. gustaría también preguntarte la última pregunta ya, Claro. ¿cómo te gustaría que te recuerden? Wow, como Angélica Ben, como nuestra amiga Angélica. Creo que esa ha sido una de las cosas pues más cercanas que hemos tenido, tanto pues tú, yo, Sí, mucha gente, que nos pegó mucho este año y yo ¿sabes? Lo recuerdo mucho, ¿no? O sea, yo creo que si somos tan queridos como recordamos pues a alguien como Angélica, creo que hicimos el trabajo bien. O sea, wow. que esa es la respuesta. Y sabes y que gracias a ella estamos hoy aquí, Sí, sentados aquí es así, es así, en esta totalmente, conversación, porque ella sembró esa semillita totalmente, y se fue, pero te dejó eso, es así. te dejó el regalo de ese Nos dejó un 5, regalo nos dejó un bonito a regalo todos de conectarnos y y de, de que- verdad de que querer que su gente se uniera, que era lo que yo quería, ¿no? feliz, De unir a gente con los mismos, no sé, los mismos principios, las mismas la ganas, misma gana, la misma. ¿sabes? Y que todos podamos aportar algo más grande que nosotros. Y eso ella me lo decía, una de las últimas conversaciones me decía, es que esta es tu gente, Oscar. O sea, ella literalmente usaba esas palabras. Tú tienes que entender de que tienes que estar con tu gente. Y yo en ese momento no lo veía. Hasta obviamente pues conocerlos, ¿no? Y estar aquí en este ambiente y día a día pues compartir con todos ustedes y me doy cuenta de lo que ella veía que yo Que ni tú no siquiera lo veías, que tú sabía. no sabías y no lo veías. Claro, claro. Y ahí ella estando justamente ahí donde tú estás, no llegué a hacerle una entrevista. Era el plan, era mi plan hacer el primer podcast a ella como mujer, pero me dejó algo. Ella vino aquí y se vino a despedir aquí a mi oficina. Y dijo, es que yo llegué ya, o sea, no quiero nada, no me hace falta nada material. Sí, total. Yo llegué ya a este mi destino final. Ese es tu destino final, exactamente. Y lo que quiero es simplemente es dar. O sea, Correcto. ella era una persona tan desprendida Totalmente. que wow, eso que me lo llevo y siempre me recuerdo. Y aquí duramos horas. Me decía, tenía años que no venía al Doral. Años, me decía. Y ella vino ese día a grabar un video conmigo y aquí. Sí. Y yo creo que ella no, o sea, creo que Angélica no siempre fue así. O sea, Angélica quizás en un momento de su vida también fue muy ambiciosa, determinada, ¿sabes? Con ese sentimiento que todos tenemos. Y yo creo que llegó un momento donde ella se dio cuenta de que su ambición estaba en el servicio de otros. Y eso era lo que la hacía pues más llena y feliz. Y nada, creo que dio su vida pues para Para mejorar servir. Ella mucho. para servir. Y eso es lo más bonito. Yo creo Claro que que sí. de eso se trata, eso es amor, eso es, ¿sabes? Eso es servir, eso es Dios, eso es energía, Donde eso es se des- todo, es ¿sabes? todo. Y si podemos hacer un poquito más así todos los días, creo que tendríamos un mundo mucho mejor. Y eso creo que es lo que, ¿sabes? El mundo necesita. O sea, que todos hagamos
como decía Ivy, hagamos el bien y no miremos a quién, y es así. Hagamos el bien y no miremos a quién. Oscar, se nos acabó el tiempo, pero de verdad, gracias por compartir, por abrir tu corazón, por contarnos cosas que no sabíamos de ti, que se repita la visita. De verdad que un privilegio, pues, que seas parte también del equipo y que nos veamos, que podamos compartir. Correcto. Que pronto ya va a estar más cerca de nosotros aquí en nuestra ciudad del Doral. Es así. Así que buscando. Si tienen una casa que me quieran vender, por favor, estoy buscando casas, por favor. Gracias de verdad por este tiempo. A ti. Y a todos los que nos ven, nos escuchan, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Stephanie Cabral, seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, ir a ver nuestro podcast todos los miércoles en Spotify y las demás plataformas. Así que hasta la próxima y muchas bendiciones. Bye. Chao.